Jóvenes, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar con la segunda sección del embarazo. Recuerden de que ya habíamos visto sobre la primera parte que eran las generalidades del embarazo. Ahora vamos a ver prácticamente qué es el embarazo en sí. Me interesa saber cómo que ustedes conozcan cómo es que surge el embarazo, cómo es que se hace la fecundación del mismo. Para poder estudiar esta sección tendríamos que estudiar bastante tiempo sobre embriología. Yo les voy a enseñar prácticamente las primeras 8 a 12 semanas, así bien explicaditas, qué es lo que realmente nos interesa ahorita que estamos en quinto año, ¿verdad?, de medicina. Entonces, para comenzar, empezaremos a hablar del embarazo, y lo que me interesa saber es que ustedes conozcan bien la anatomía femenina. La anatomía femenina se basa en esto, que es el útero, ¿de acuerdo? Toda mujer, desde que está en la pancita de la mamá, toda mujer ya viene lista y diseñada para tener hijos. Que algunas no quieran tenerlo, pues ya es decisión no querer tener hijos. Pero todas vienen hechas realmente ya por la naturaleza y por Dios, de una forma que ya pueden tener hijos. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es el útero, ¿de acuerdo? El útero, aquí como vamos a ver aquí en el mouse, en esta parte de acá, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, esto es el útero, ¿de acuerdo? La vagina sería prácticamente el espacio que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces esto es el espacio vaginal. Aquí las flechas están marcando el fondo del saco vaginal. Esta entradita que ustedes ven aquí no es la vagina, esto es la entradita del cuello del útero, también conocido como cervix, ¿de acuerdo? Luego viene el istmo, viene el cuerpo del útero y el fondo uterino, que es esto. O sea que prácticamente todo esto es el útero, ¿de acuerdo? Lo que comúnmente se le conoce como matriz, pero en las palabras técnicas el verdadero nombre es útero. El útero contiene 3 capas, así como el estómago, ¿se recuerdan cuando lo vimos en cuarto año? La primera capa del útero es el endometrio. Endo significa dentro. Entonces es esta capita que ustedes están viendo acá, que es delgadita. Esto es el endometrio, ¿de acuerdo? Miometrio es la capa muscular más gruesa que contiene el útero. Esta capa rosada es el miometrio, endometrio, miometrio y por último el perimetrio. El perimetrio es la capa externa, o sea, delgadita, que está por afuera o que recubre al útero. Esto necesito yo que sí se lo aprendan bien. También en la parte de acá de la derecha vamos a contar con el ovario. En este caso la mujer tiene 2 ovarios, ¿verdad? Aquí solamente estamos viendo para fines educativos un ovario, que este sería el ovario izquierdo, ¿de acuerdo? Este es el ovario. Entonces también contamos con la trompa de falopio. La trompa de falopio viene desde esta flechita, o sea, desde aquí el bracito hasta acá. Todo esto, jóvenes, es la trompa de falopio. La trompa de falopio tiene subdivisiones. Hasta en esta flecha que está acá, ¿de acuerdo? Se llama el infundíbulo, que es el infundíbulo de la trompa de falopio. Desde acá, de donde termina el infundíbulo, hasta esta parte, tenemos la ampolla de la trompa de falopio. Necesito que se les quede, porque vamos a ir viendo cómo es que se hace la fecundación y vamos a ir hablando de estas partes anatómicas de la trompa de falopio. De aquí desde la ampolla hasta acá es conocido como el istmo de la trompa de falopio. Y por último, esta sección de acá es la sección intramural de la trompa de falopio. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces esto es la anatomía uterina. Muy bien, jóvenes, entonces continuando el ciclo ovárico vamos a hablar ahorita. Como les dije anteriormente, toda mujer está diseñada para ser madre en algún futuro. Toda mujer está diseñada ya que todas menstruan. Hay algunas que menstruan antes, otras que menstruan después. Recuerden de que la menstruación comienza a los 12 años de edad, ¿de acuerdo? Entonces algunas pueden comenzar antes, por ejemplo a los 10 años, 11 años, otras a los 12, otras a los 13, otras a los 14.
Pasado de esta edad, o sea, a los 15 en adelante o a los 9 para abajo, hay un problemita y esto siempre hay que estudiarlo. Dice, en la pubertad comienzan los ciclos menstruales regulares de la mujer. Estos ciclos sexuales son regulados por el hipotálamo, o sea que todas las menstruaciones son reguladas por una sección del cerebro que se llama hipotálamo. Este hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH. ¿Qué es lo que libera? Gonadotrofinas. Entonces dice aquí, producida por el hipotálamo, secreta gonadotrofinas, las cuales son dos. O sea, la hormona está sencilla, libera gonadotrofinas. Entonces, ¿cuáles son las dos gonadotrofinas? La primera es la hormona folículo estimulante y la segunda es la hormona luteinizante. Las dos actúan en el ciclo ovárico de la mujer. Dice, estas hormonas ayudan a que el ovocito madure y también a producir un moco cervical para permitir el pasaje de los espermatozoides. O sea que cuando comienza el ciclo ovárico, en el ovario comienza a liberarse varios ovocitos. Un ovocito comienza a madurar y este luego ya es liberado, ¿de acuerdo?, en la trompa de falopio como un óvulo. Y abajo donde está el cervix, ¿se recuerdan la anatomía del útero que les presenté hace un rato? Está el cervix, ahí comienza a haber un moco, que eso permite que los espermatozoides pasen con facilidad y busquen ese óvulo para poderlo fecundar. Vamos a seguir hablando acá. La ovulación dice, cuando el ovocito primario logra su madurez, se llama folículo de Graf. O sea, cuando el ovocito que empezó a madurar ya está bien maduro, se llama folículo de Graf. Por efecto de la hormona folículo estimulante, se rompe y se libera el óvulo hacia la trompa de falopio. Ahorita vamos a poder ver aquí más de cerca. Este es el ovario, se recuerdan, ¿verdad, jóvenes? Aquí hay ovocitos y comienzan a madurar hasta convertirse en un folículo de Graf. Luego este folículo de Graf se rompe y libera al óvulo que va acá. Viene el óvulo. Y acá, si se dan cuenta, en la trompa de falopio ya lograron entrar algunos espermatozoides y los logran fecundar. Esta capa que se rompe con el tiempo va formando el cuerpo lúteo, que es lo que ayuda a mantener el embarazo, y si no se logra ver esta fecundación, es lo que comienza a dar también la hemorragia menstrual. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita vamos a ver qué es el óvulo maduro. Este es el óvulo que se liberó en el folículo de Graf. Aquí tenemos el núcleo, de acuerdo, del óvulo. Tenemos acá el citoplasma. Esto es lo que va a venir a fecundar realmente el espermatozoide. Tenemos esto azulito que vemos aquí, que es la zona pelúcida. Y estas células que vemos aquí, que son la corona radiada. Que esto es lo que tiene que atravesar todo el espermatozoide hasta llegar al núcleo para poder crear una nueva vida. ¿De acuerdo, jóvenes? Dice, después de la ovulación, las células de la granulosa que quedan en la pared del folículo que se ha abierto son vascularizadas por la influencia de la hormona luteinizante y adquiere un color amarillo y se convierte en las células luteínicas y forma el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. O sea, la hormona folículo estimulante, esta lo que hace es romper el folículo de Graf, y la hormona luteinizante hace que se convierta en cuerpo amarillo, lo que habíamos dicho hace un momento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a tratar de retroceder, que es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo que estaba acá, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se va produciendo todo esto. Si seguimos avanzando, dice, el transporte del ovocito maduro es llevado hacia la matriz, o también conocido útero, por los movimientos de los cilios del revestimiento epitelial. Dice los cilios, si se recuerdan, en otras clases les he hablado que son como unos pelitos, unas vellosidades. Dice que este óvulo se lo están llevando unos vellitos que hacen un movimiento y hace de que estos vayan avanzando. Les voy a poner un pequeño video en 3D ahorita, solamente para que vean cómo es el movimiento ciliar de estos cilios, valga la redundancia, y ayuda tanto a la entrada del espermatozoide como al movimiento del óvulo. En el acto sexual, a través de la eyaculación masculina, son liberados entre 300 y 500 millones de espermatozoides, los cuales
entran en la vagina de la mujer y comienza lo que se le conoce como la carrera de la vida, ya que de estos 300 o 500 millones de espermatozoides, uno va a ser el que va a fecundar. Estos buscan el cuello uterino y empiezan a ingresar con la ayuda de un moco cervical que empieza a producirse en el útero a través de una de las hormonas que vamos a estudiar ahorita adelante. Cuando ingresan en la cavidad uterina, comienzan a buscar rápidamente las trompas de falopio. Aquí podemos ver cómo entraron ya en la cavidad uterina y comienzan a dirigirse a través de los movimientos ciliar. Ahorita vamos a ver microscópicamente cómo se ven estos cilios, estos pequeños vellos que ayudan al movimiento y que ayudan a que camine tanto los espermatozoides como el óvulo en la trompa de falopio. Podemos ver el ingreso en la trompa de falopio y ahorita acá vamos a ver bien cómo es el movimiento ciliar. Podemos ver bien cómo son los cilios que ayudan al movimiento de los espermatozoides, y también estos mismos ayudan a que el óvulo camine desde el ovario, toda la trompa de falopio, y así pueda llegar hasta el útero. Aquí podemos ver ya el ovario, y en donde ya los espermatozoides se empiezan a acercar a él. Muy bien, jóvenes, visto este video, vamos a pasar rápidamente al corpus albicans. Si la fecundación no se produce, o sea, los espermatozoides no lograron llegar hacia el óvulo, o la mujer no tuvo relaciones sexuales, por ende no hubieron espermatozoides, no hubo fecundación. Entonces el cuerpo lúteo alcanza su máximo desarrollo aproximadamente a los 9 días después de la ovulación y empieza a disminuir su tamaño y forma un tejido cicatrizal fibroso que recibe el nombre de corpus albicans. O sea, el cuerpo lúteo se convierte en corpus albicans si el óvulo de arriba no fue fecundado, lo cual desencadena la hemorragia menstrual. Como les decía hace un rato, el cuerpo lúteo ayuda a mantener el embarazo, y si no hay un embarazo, pues este ayuda a limpiar la matriz con una endometritis, o sea, una hemorragia vaginal. Entonces, en caso de producirse la fecundación del ovocito, la hormona HCG, ¿se recuerdan de esta hormona, verdad, jóvenes? Que les había hablado anteriormente, que es la hormona gonadotrofina cariónica humana, producida en el trofoblasto del embrión en desarrollo, y impide la degeneración del cuerpo lúteo, convirtiéndolo en el cuerpo lúteo del embarazo o cuerpo lúteo gravídico. O sea, ¿qué es lo que quiere dar a entender esto? Si hay fecundación, esta hormona, la HCG, hace que este cuerpo lúteo se mantenga y haga que también nutra el embarazo. De lo contrario, ¡pum!, hemorragia. Entonces, si les preguntan en el examen qué es lo que produce la hemorragia en la menstruación de la mujer, obviamente es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, al no haber una fecundación a nivel del ovario, del óvulo, perdón. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar. Fecundación. La fecundación es el fenómeno en virtud del cual se fusionan los gametos masculinos y femeninos. Tiene lugar en la región de la ampolla de la trompa uterina. ¿Se recuerda dónde estaba la ampolla, verdad? Dice, fenómeno en virtud del cual se fusionan los gametos masculinos y femeninos. ¿Cuáles son los gametos masculinos? Espermatozoides. ¿Y cuál es el gameto femenino? El óvulo, ¿de acuerdo? Dice, los espermatozoides pasan rápidamente de la vagina al útero y después al istmo de cada una de las trompas de falopio. Este ascenso es causado por la actividad flagelar en el moco cervical y las contracciones de las capas musculares del útero y de la trompa. ¿Se recuerdan el video en 3D que les mostré hace un rato? Cómo se miraba de que los movimientos flagelares y los movimientos de las contracciones de la pared del útero ayudan a que este movimiento se dé y que los espermatozoides, tanto como el óvulo, avancen, ¿verdad? Inmediatamente después de su llegada, el tracto genital femenino, los espermatozoides no están en condiciones de fecundar al ovocito y deben experimentar capacitación y una reacción cromosómica.
Esto lo que quiere dar a entender jóvenes es de que si se dan cuenta, inclusive como ustedes, si ustedes quieren ir a trabajar necesitan estar capacitados. Nadie puede ir a ejercer un trabajo sin tener una capacitación previa. Acá dice que los espermatozoides no están en condiciones de fecundar al óvulo. Por más de millones y trillones que uno pueda tener, por ejemplo, no son capaces de fecundar. Necesitan una capacitación y una reacción cromosómica. Para continuar, entonces vamos a hablar ahorita de la capacitación. La capacitación es el periodo de acondicionamiento o condicionamiento en el aparato genital femenino que en el ser humano dura aproximadamente 7 horas. O sea que desde que tienen el acto sexual y los espermatozoides ingresan en el conducto femenino del útero, 7 horas tarda la capacitación de los espermatozoides. ¿Cómo es la capacitación? El moco que libera el útero, el cervix, ayuda con el pH, y solo los espermatozoides capacitados que tengan un buen pH, tengan un buen movimiento ciliar, que tengan buenas proteínas, o sea, los mejores espermatozoides son los mejores capacitados entre comillas y son los que logran seguir. Dice, durante este periodo la membrana plasmática que recubre al espermatozoide elimina una capa de glucoproteínas y proteínas del plasma seminal. Entonces, la reacción acrosómica se produce después de la unión a la zona pelúcida. ¿Se recuerdan dónde está la zona pelúcida? ¿Recuerdan aquí azulito que les mostré en el óvulo? ¿De acuerdo? Es inducida por proteínas de la zona. Entonces, la fase de la fecundación. Fase 1, penetración de la corona radiada. ¿Se recuerdan un montón de células que estaban en el óvulo, verdad? Dice, de los 200 a 300 millones de espermatozoides depositados en el tracto genital femenino, solo de 300 a 500 llegan al sitio de fecundación. O sea que no todos logran pasar la capacitación. Y se necesita únicamente uno de ellos para la fecundación. El espermatozoide más capacitado pasa a través de las células de la corona radiada. O sea, solo uno. De 300 millones solo lograron capacitarse 300 o 500. Y de esos 300 o 500, el mejor, el más chispudo, el más pilas, es el que logra fecundar al óvulo. Así que siéntanse dichosos jóvenes porque ustedes fueron ese espermatozoide. Entonces, sigamos adelante. Acá en la parte azulita está la zona pelúcida y la corona radiada. Se los estoy mostrando acá para que se recuerden cómo es, porque yo sé que es muy difícil cuando uno ve esto por primera vez, y hablar de corona radiada, zona pelúcida, a veces nos entra un poquito así como que ¿cuál era? Entonces se los vuelvo a poner la imagen. Vaya, continuemos. Fase 2, penetración de la zona pelúcida. La zona pelúcida es una capa de glucoproteínas que rodea al ovocito y facilita y mantiene la unión del espermatozoide e induce la reacción acrosómica. Entonces, ¿qué dice acá? La liberación de la enzima acrosina permite que el espermatozoide penetre en la zona pelúcida y de esta manera entre al contacto con la membrana plasmática. Vamos a volver a regresar a la imagen solo para que ustedes vean. Entonces, ya pasó la corona radiada, llega a la zona pelúcida, y para que el espermatozoide llegue al citoplasma necesita que se libere la enzima acrosina. ¿De acuerdo, jóvenes? Esta es la fase 2 de la fecundación. Vamos a ir a la fase 3 y dice así: la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. O sea, ya cuando se fusionan. Dice, la fusión se produce entre la membrana del ovocito y la membrana que recubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide. Inmediatamente después del ingreso del espermatozoide, el ovocito completa su segunda división metabólica. ¿Qué dice el primer aquí texto? Dice, la fusión se produce entre la membrana del ovocito y la membrana que recubre la región posterior. ¿Se recuerdan cuando hablamos de posterior y anterior? Posterior en la parte de atrás y anterior en la parte de adelante. Dice que la membrana recubre la región posterior, o sea que agarra todo lo que es la cabecita, ¿de acuerdo?, del espermatozoide, prácticamente hasta donde está la cola. O sea que la cola solamente le ayuda al espermatozoide a avanzar. Ya cuando llega al óvulo, esta se corta. La cola no entra al óvulo. Dice acá que solamente recubre solo lo que es la cabeza. Entonces, si podemos ver, son 3 fases de la fecundación.
La determinación del sexo del nuevo individuo se da por el espermatozoide. Cuando éste posee los cromosomas XY, originará un embrión masculino. Cuando tenga los cromosomas XX, originará un embrión femenino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el que da el sexo del nene? Es el papá. Si el espermatozoide llega y este tiene los cromosomas XY, va a salir un hombre. Si el espermatozoide llega con cromosomas XX, va a salir una mujer. O sea, el que da el sexo, lastimosamente, no es la mamá, sino que es el papá. Les voy a dejar un pequeño videito de cómo es de que estos cromosomas, o sea, el cromosoma que es, para que ustedes tengan una idea, el ADN, cuando se condensa, se convierte en cromosomas. Entonces, ahorita les voy a mostrar un pequeño videito de cómo es esta unión del ADN y cómo es que se va formando los cromosomas. Cuando los espermatozoides ingresan en la vagina en el acto sexual, ingresan de 300 a 500 millones, pero de estos sufren una capacitación y solamente quedan entre 300 y 500 espermatozoides nada más. De estos, al llegar al ovario, empiezan a atravesar la corona radiada y solamente uno selectivamente va a pasar la zona pelúcida. ¿Qué quiere decir selectivo? El óvulo solamente va a seleccionar a un espermatozoide de los que llegan ahí con él, solo a uno. Los demás ya no pueden ingresar. Posteriormente irán muriendo. Cuando el espermatozoide logra pasar, este es el que va a fecundar al óvulo y posteriormente va a perder la cola. Ahorita vamos a ir viendo cómo pierde la cola y empieza a liberar de la cabeza toda la información genética del padre que este contiene, la cual se irá mezclando con la información genética que el óvulo tiene de la madre. Aquí estamos viendo ahorita cómo se logran mezclar y el ADN de ambos comienza a mezclarse para formar el nuevo ADN del nuevo individuo. El ADN se condensa a tal punto que se une y esto se le conoce como cromosomas. Ahorita vamos a ir viendo cómo el ADN se comienza a condensar para formar cromosomas. Comienzan a unirse todos el ADN tanto del padre como de la madre. Y comienza a formarse los nuevos ADNs. Aquí vamos a ver cómo se rompen los ADNs de tanto de la madre como los del padre y se fusionan y se forma el nuevo ADN. Cuando el ADN se condensa, se forman estos cromosomas que parecen unas X. Y esto es lo que va a dar la información genética del nuevo individuo, si va a ser mujer u hombre, si va a ser grande, va a ser delgado, va a ser chaparro. Ahí está toda la información del nuevo feto y posteriormente comienzan a dividirse célula por célula, hasta ser un nuevo individuo. Continuando, inmediatamente después de la fecundación se divide el cigoto en dos células. Estas células se tornan más pequeñas en cada división y a estas se les denomina blastómeras. O sea que después de que se unió el espermatozoide con el óvulo, automáticamente se crean dos células que se llaman blastómeras. Estas dos generan otras dos cada una, entonces van a dar 4. De esas 4 se crean otras que dan 8. Y de estas 8 se dan 16, y así 32, 64 y hasta que se logra dar un humano. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, 3 días después de la fecundación, las células del embrión compactado vuelven a dividirse para formar una mórula de 16 células, lo que les decía ahorita. Cuando ya lleguen a las 16 células ya se llaman mórula, o sea, todo el conjunto de blastómeras se les va a llamar mórula, ya no se le va a llamar el óvulo o el embrión, no, se llama mórula, ¿de acuerdo?
Las células centrales de la mórula constituyen la masa celular interna y la capa circundante de células forma la masa celular externa. Dice, no hay pierde. La masa celular interna origina los tejidos del embrión propiamente dichos, y la masa celular externa forma el trofoblasto, que más tarde formará la placenta. O sea, la parte de afuera forma la placenta, que es lo que alimenta al bebé, y lo de adentro va a formar todos los tejidos, prácticamente los ojos, el cerebro, la boca, el corazón, las manos, los dedos, todo. O sea, ¿entienden? Eso es lo que quiera entender. Ahorita les voy a dar un pequeño videito otra vez en 3D, solo para que vean cómo es que se va dividiendo los blastómeras hasta formar la mórula, ¿de acuerdo? Ya determinarse, y tiene ya los 46 cromosomas del código genético que programan y dirigen el desarrollo de la nueva vida humana. Día 4. En la trompa de Falopio. Las células comienzan a diferenciarse. Cuanto más sabemos acerca de este maravilloso mecanismo, más asombrosa aparece la concepción humana, así como todas las extraordinarias funciones del cuerpo, de la mente, orientadas a este propósito. En esta imagen del videito que ya acabamos de ver, así es como se ven las 2 células, las 4 células y la mórula con las 16 células. ¿De acuerdo, jóvenes? El tejido que está dentro es lo que va a dar el tejido al cuerpo del bebé, y lo que está aquí afuera, el rojito o anaranjado, es lo que va a dar a la placenta. Dice así: aproximadamente en el momento en que la mórula entra en la cavidad del útero, comienza a introducirse el líquido por la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna, y esto forma la cavidad del blastocisto. En una semana se ha pasado de la etapa de mórula y blastocisto y ha comenzado su implantación en la mucosa uterina. O sea que cuando ya llega esta mórula al útero, comienza a secretar un líquido en la zona pelúcida y comienza a haber una cavidad del blastocisto. Este comienza como que a escarbar en el útero y se empieza a meter en la matriz. Ahorita vamos a ir viendo esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el ovario, ¿de acuerdo, jóvenes? Vamos a tratar de acercarlo un poquito. Este es el ovario, ¿de acuerdo? Aquí ya salió, ¿se acuerdan? El ovocito primario se convierte en folículo de Graf, libera el óvulo, viene el óvulo, vienen los espermatozoides. En esta parte de acá, los espermatozoides vienen, fecundan, comienza a liberarse las blastómeras, comienza la división, 2 células, 4 células, 8 células, ¿de acuerdo? Y aquí vienen las 16 células y se llama blastómera. Para todo eso, si se dan cuenta, ya recorrió toda la trompa de Falopio y ya empezó a llegar al útero o la matriz, ¿de acuerdo? Masa celular interna del trofoblasto comienza y se comienza a proyectar aquí sobre la capa uterina, que es el endometrio, y comienza a unirse. Aquí les voy a mostrar un pequeño video también en 3D, solo para que vean cómo es que esta comienza a introducirse en la cavidad uterina. Día 8, semana 1. Se produce la implantación. La nueva vida ya está compuesta por cientos de células y ha desarrollado una hormona protectora que evita el rechazo de la nueva criatura por parte del cuerpo de la madre. Muy bien, visto este video, vamos a pasar inmediatamente a la semana 2. Todo lo que estuvimos viendo se hizo en la primera semana, que son los 8 días. Después de eso, si se recuerdan, dice acá en la semana 2, se comienza a crear la HCG, la hormona gonadotrofina coriónica humana. En el día 12, la sangre materna comienza a fluir por el sistema trofoblástico, estableciéndose la circulación uteroplacentaria. O sea, dice que en el comienzo de la semana 2, o sea en la semana 8 a 9, comienza a crearse esta hormona, que es la que utilizamos para identificar el embarazo. ¿Se recuerdan en el video anterior? Si una persona tiene relaciones sexuales hoy, mañana no podemos hacerle un examen real para ver si está o no está embarazada. Tenemos que esperar los 8 o 9 días para que comience a producirse esta hormona, si se recuerdan. Dice que en la semana 12... en el día 12, la sangre materna comienza a fluir por el sistema trofoblástico, o sea que la mamá
ya empezó a alimentar a su hijo, ya empezó a alimentar al futuro bebé que se está creando ya a través de la placenta. Dice, en la semana 3 a la semana 8, el fenómeno más característico que se produce durante la tercera semana de gestación es la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Es el proceso en el cual se producen las 3 capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Al final de la 8ª semana se termina de cerrar el tubo neural. Entonces dice acá, las 3 capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, es lo que nos crea a nosotros. Aquí estas 3 capas comienzan a generar el cerebro y comienza a generar todo el tubo neural. Nosotros en medio de la columna tenemos todo nuestros nervios, tenemos toda nuestro tubo neural, o sea, los nervios que van hacia cada una de las extremidades y nos dan la sensación, los movimientos. O sea, estas 3 capitas forman eso. Entonces dice, al final de la 8ª semana se termina de cerrar el tubo neural, ya prácticamente desde el cerebro hasta la colita, y de la colita salen cada uno de los nervios que ramifican cada una parte de nuestros cuerpos. También en esta semana es donde se comienza a latir el corazón. También aquí no lo escribí, pero también en estas semanitas el bebito ya le ponemos un ultrasonido, ya podemos comenzar a ver los latidos del corazoncito del bebé. En un video más adelante les voy a dejar ahí para que ustedes vean cómo es que ya comienza a latir el corazón del bebito. Si podemos ver acá las 8 semanas que estábamos estudiando. En la tercera semana todavía no tiene forma y se dan cuenta que hay una línea en la espalda porque no se ha formado el tubo neural. A la 4ª semana ya comenzó a formarse el tubo neural, también lo que va a ser nuestra columna. La 5ª semana ya tenemos más cerrados la columna y si se dan cuenta tenemos cola. Se dice que si nosotros comparamos un elefante, una rata, un bebé, o sea, una jirafa, un mono, un humano, a las 5 semanas somos exactamente iguales. No podemos diferenciar en esta época del embarazo, o sea, en esta semana del embarazo, qué va a ser. Si estamos viendo un animalito o estamos viendo a un humano. Hasta el humano, si se dan cuenta, tiene cola. Vean, aquí en la 5ª semana, ya pasando a la 6ª semana, ya podemos ver bien que ya está bien formado el tubo neural y la cola que tenemos. Ya para la 7ª semana, ya la cola ha desaparecido y a la 8ª semana ya no tenemos cola y ya podemos determinar que sí se trata de un bebé humano, pues de alguien que sí es humano. ¿De acuerdo, jóvenes? Desarrollo del feto. De la 9ª semana hasta el final de la vida intrauterina, o sea, ya cuando nace el bebé, se llama periodo fetal. O sea que feto se le conoce al bebé desde la 9ª semana hasta que nace. A media vez no haya nacido, no es un bebé, es un feto. Durante el 3er mes, la cara adquiere aspecto humano, lo que les decía hace un rato. Los ojos, al principio orientados lateralmente, se desplazan hacia la superficie ventral de la cara, o sea, en la parte de enfrente, y las orejas se sitúan cerca de la posición definitiva. En el 4º y 5º mes, el feto aumenta la longitud rápidamente, o sea, comienza a crecer, comienza a alargarse. El feto está cubierto por vello delicado llamado lanugo. Al nacer algunos bebés vienen con este pelito, que es un pelito fino, que traen en la espalda, a veces en los brazos, pero con el paso de los días se les cae, entonces ahí no hay ningún problema. Dice, durante el 5º mes los movimientos fetales suelen ser percibidos por la madre. Ya el 5º mes, estamos hablando de la semana 20 en las primigestas. Recuerden de que en las que son secundigestas, trigestas, cuartagestas, puede ser de la semana 16 a 18 donde comiencen a sentir los movimientos fetales. Durante el 6º mes el feto tiene al principio aspecto arrugado por la falta de tejido conectivo subyacente, o sea, les hace falta un poquito de tejido y por eso están un poquito arrugaditos. Hacia el final de la vida intrauterina, la piel está cubierta por una sustancia grasosa blanquecina llamada vernix gaseoso. Algunos bebitos al nacer vienen cubiertos con este vernix gaseoso y hay que limpiárselos porque algunas mamás son un poquito delicadas y no les quieren tocar a pesar de ser sus hijos, ¿no? Entonces sí hay que tener un poquito de cuidadito. Entonces, jóvenes, realmente esta clase es corta. Esto es en la segunda clase del embarazo, sobre rápidamente cómo es la fecundación, que es lo que me interesa. En la siguiente clase vamos a ver cómo
cómo cuidar el embarazo, cuáles son los cuidados que se le deben de dar a una embarazada y qué es lo que debe de comer, qué no es lo que debe de comer. Todo eso lo vamos a ver, pero antes de cerrar el video vamos a ver este video corto de cómo es que en 3D, de cómo es el embarazo y cómo es que se va formando, y de lo que estuvimos hablando ahorita, para que vayan teniendo una idea más exacta. Semana 2. A los 17 días, el hígado de la nueva vida ha desarrollado sus propias células sanguíneas. La placenta es parte de la nueva vida y no de la madre. Todos los órganos se están formando. El cerebro, los riñones, los huesos. Día 18. Ya se puede apreciar las contracciones en el músculo del corazón. Día 19. Comienza a percibirse el desarrollo de los ojos. Día 20. Semana 3. Aparece la base completa del sistema nervioso. Día 28. Un mes. En el pequeñísimo ser humano ya ha comenzado a formarse los ojos, la médula espinal, el sistema nervioso, los pulmones, el estómago y los intestinos. El incipiente corazón, que comienza a latir desde los 18 días, ahora bombea la sangre con más seguridad. Es ahora cuando la madre sospecha su presencia, porque no ha tenido menstruación. Día 30. La sangre fluye con regularidad por el sistema vascular. Comienza a ser visible el desarrollo de la oreja y la nariz. Día 35. Semana 5. En sus ojos ya se distingue la retina, el cristalino y los párpados. Poco a poco las orejas y la nariz van adquiriendo forma. Día 40. La energía del corazón alcanza casi el 20% de la de un adulto. Ya se le puede hacer un electrocardiograma. Día 42. Semana 6. A los 42 días se completa el esqueleto y aparecen los reflejos. Los órganos genitales están bien diferenciados. En las manos y los pies empiezan a distinguirse los dedos.
Día 43. El cerebro ya da señales de actividad eléctrica, evidencia absoluta de que ese sistema nervioso empieza a funcionar coordinadamente. Ya es posible registrar sus ondas cerebrales en un encefalograma. Día 63 a 70. Semana novena. Todos sus órganos funcionan. Músculos y nervios van sincronizados. Mueve los brazos y las piernas. Puede chuparse el dedo. Da volteretas. Y nada en el líquido amniótico. Puede agarrarse el cabello. Si le pinchan, siente dolor. Oye ruidos y los recuerda. 10 semanas. Su formación es muy completa. Envuelto en un líquido amniótico, parece nadar en una cápsula espacial. Impresionante. Día 71, 90. Semana 11 y 12. Respira y exhala el fluido amniótico. Aparecen las uñas. Se despierta cuando su madre se despierta. Duerme cuando ella duerme. Está tranquilo cuando ella está serena. Siente que ha estado preocupada por él, con esa vaga sensación de ansiedad tan frecuente en los primeros meses de embarazo. Es el miedo a lo desconocido, la responsabilidad de ser portadora de una nueva vida. Semana 16. 4 meses. Los órganos genitales se aprecian con toda claridad. Abre y cierra las manos. Da patadas y gira sobre sí mismo, aunque todavía no lo siente la madre. Semana 18. 4 meses y medio. Ya funcionan las cuerdas vocales. Puede llorar. Semana 20. 5 meses. Aparece el pelo en su cabeza. Ya podemos apreciar perfectamente las huellas dactilares, que lleva impresas desde las 7 a 8 semanas de vida y que le servirán para identificarse entre millones de personas. Muy bien, jóvenes, entonces el siguiente video, como les comenté, vamos a hablar sobre los cuidados prenatales, sobre las vitaminas, sobre lo que debe de tomar la mujer, lo que debe de comer y sobre los cuidados que se le debe de hacer a toda embarazada. Entonces los veo el siguiente video. Hasta la próxima.